Estimado, buenas tardes, un saludo a todos. Ahí algunos me han saludado, porfa, si me confirman el audio y si me pueden confirmar el video, digamos que debieran ver un OneNote en blanco, se les agradece un montón. Se ve todo, profe. Sí, profe, si se escucha y se ve. Vale, espectacular. Muchas gracias por el aviso. Vale, vamos a comenzar con el repaso. Y este repaso tiene dos temas principales. El primero es que vamos a hablar de la base de la definición de probabilidades, que viene teoría de la medida, pero son básicamente experimentos, eventos, y cómo esto nos lleva a definir probabilidades sobre eventos. ¿Ya? Ese es el primer gran tópico. El segundo, que yo creo que la idea es que pudiéramos hablar, por ejemplo, una buena parte, quizás todo, ahí estoy admitiendo lo que me están pidiendo, una primera parte de este primer módulo, pudiéramos hablar de eso. Y el segundo tema relevante es que podamos refrescar los conceptos de variables aleatorias, ¿ya? Variables aleatorias, tanto en su versión discreta como continua. Vamos a ver eh, algunas de las principales variables aleatorias que vamos a usar. Ya están, yo sé que ustedes ya tienen el material. Y, y esos, digamos, ese material que veamos, la idea es que pudieran plantearme dudas. Yo voy a hacer un recorrido general, ya sobre eso que ya les copié, y entrando en los detalles que corresponda y que merezcan más atención, por supuesto, pero principal aquí es que si podemos interactuar lo más posible, ¿ya? Ahí admitía sí, los ejercicios, ahí hay una pregunta, dice, ¿apuntes o ejercicios que hagan en clase se subirán a Canva? Sí, todos los rayados que yo haga en clase se van a subir a Canva, ¿ya? Se van a llamar notas de clase o algo así, ¿ya? Así que no hay problema. Y entonces, bueno, y en esa segunda parte digamos, de la clase, en esta parte A de la clase y esta parte B de la clase, vamos a, dentro de las variables aleatorias, lo principal es que veamos generalmente la definición de esperanza. Por supuesto, tenemos que saber la función de distribución, dependiendo si es discreta o continua, es la función de densidad de probabilidad o su función de probabilidad de masa, si es que es discreta, digamos. Y eventualmente pudiéramos recordar algunos operadores estadísticos, pero en general esto es más bien de tarea para mirar ustedes, ¿ya? Eh, lo que más me importa de acá es que tengan el objetivo acá, el objetivo de aprendizaje de estos dos módulos es recordar la génesis de lo que es una probabilidad y saber cómo se puede formular matemáticamente un experimento a través de una variable aleatoria, ¿ya? Para tener una mejor operatoria, una operatoria más suave, más fluida, con todo lo que es probabilidades a través de variables aleatorias, ¿ya? Entonces, a ver, eso yo sé, ustedes lo conocen, por eso es repaso, por eso esta clase es solo de repaso. ¿Ok? Entonces ahora vamos sobre esta primera parte. En esta primera parte, que es de experimentos y eventos, me gustaría eventualmente les pido a todos, yo voy a ir recorriendo los principales contenidos que quiero que recordemos, pero les pido por favor que considerando los archivos PDF, cuando yo digo al tema A, me estoy refiriendo al archivo que se llamaba tema 1 parte 1. Cuando yo vaya al módulo B, que es la segunda parte de la clase, idealmente va a ser el tema 1 parte 2, que se llama BAS, ¿ya? De hecho, no lo he dicho, que es lo habitual que de ahora para adelante, cuando hablemos de variable aleatoria, vamos a decir BA o BAS por variables aleatorias en plural, ¿ya? Y la idea es que habiendo tenido la lectura de esos capítulos, digamos, podamos ustedes puedan hacerme las consultas correspondientes, ¿ya? Entonces, vamos ahora con qué es
un experimento, que es un evento, que es un espacio de muestra, que son, en términos prácticos, la caracterización base para poder definir las probabilidades. ¿Ya? Primero definamos qué es lo que sería un experimento. ¿Qué es lo que pasa en muchos sistemas de ingeniería, en prácticamente todos los sistemas de ingeniería? Sucede que digamos, de los procesos contienen acciones las cuales nosotros no sabemos el resultado. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede escribir un evento, un proceso, teoría de proceso, y puede hacer su modelo de optimización incluso, y pone todo conocido, pero eso es mentira, porque en la práctica hay cosas que no sabemos. En particular, la más relevante en general de los modelos de negocios son las demandas. Las demandas no se conocen. Tienen un cierto grado de controlabilidad con algún, por ejemplo, con un precio, pero no se conocen realmente cuántos clientes te van a comprar en un determinado día o en una determinada hora. Y por ende, son una variable aleatoria. ¿Ya? Ahora, lo principal de eso es caracterizar en un inicio cómo puedo yo representar el hecho de que sea aleatorio. Y el hecho de que sea aleatorio, de que yo no conozca el outcome, se puede definir a través de lo que se llaman experimentos. ¿Ya? Los experimentos, ojo que esto está todo en los apuntes, lo voy a hablar ahora. Los experimentos son acciones que uno toma, ¿ya? Que no conoce el resultado, pero sí conoce el conjunto de posibles resultados que va a tener esa acción. ¿Cuál es el ejemplo típico de aula? Lanzar una moneda. ¿Ok? Entonces yo en los experimentos no sé qué ocurre después de ejecutar una acción. Una acción. No lo sé, pero sí sé el conjunto de posibles resultados. ¿Ya? Pero sí conozco el conjunto de posibles resultados. Entonces, uno lo que hace es que a ese conjunto de posibles resultados le llama espacio de muestras. Al conjunto completo de posibles resultados, a esto le vamos a llamar espacio muestral o espacio de muestras, que es, por definición, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, de los cuales no sé cuál va a ocurrir, pero sí conozco todos los posibles que van a ser. Otro concepto importante de estos experimentos es que cuando uno ejecuta un experimento, la ejecución de ese experimento necesariamente va a llevar a un resultado. Eso es requerido de cualquier experimento. ¿Ya? Y ese resultado, cuando uno ejecuta un evento, perdón, cuando dije lo que iba a ir, cuando uno ejecuta un experimento, el resultado y obtiene un resultado, eso es un evento. ¿Ok? Un evento, es decir, un elemento del espacio de muestras, es un evento. ¿Ok? Cuyos elementos, lo voy a escribir un poquito más abajo para que no se mezcle con los otros. Conozco el conjunto. Esto se me borró. El conjunto de posibles y el espacio de muestra está constituido. Ahí está el mouse acá. Por múltiples eventos. Por múltiples eventos. Ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos típicos que uno hace en aula? Lo más fácil siempre son los dados, las monedas. Pero seamos explícitos en la matemática. Vamos acercándonos un poquito a la matemática. Vámonos a un ejemplo, uno típico de probabilidades. Cuando me toca dictar probabilidades, ¿qué uno dice? Los dados. Los dados. Me gusta ocupar los dados porque los dados tienen una dualidad. Los dados tienen un número en sus caras. Pero esos lados de los dados pudieran ser colores. ¿Ya? En este caso, es un caso muy particular en que es un número y uno puede hacer operatorias sobre esos números, porque uno conoce el álgebra del número.
Pero pudiera ser cualquier cosa, pudiera ser cara, pudiera ser sello, pudiera ser llueve, pudiera ser no llueve. Ese outcome, ese resultado, ese evento de poder ejecutar el experimento, no necesariamente es un número cuando estamos en este nivel de abstracción, que son eventos. ¿Ya? Entonces, escribamos un posible set de, por ejemplo, 2 dados. Lanzar 2 dados. ¿Cuáles son los posibles resultados de lanzar 2 dados? ¿Cuáles son los posibles resultados de lanzar un dado? De 1 a 6. ¿Ok? Entonces, lanzar 2 dados va a estar compuesto por 2 números. Es una tupla. ¿Ok? Entonces, caractericemos el espacio de muestras, que suele, generalmente en los libros, en particular en el ROS, generalmente se le llama EM o se le llama S, por sample. ¿Ok? Entonces, llamémosle sample. Y ese conjunto, ese está compuesto por 2 números, por 2 elementos, no necesariamente números. ¿Ya? Y esos 2 elementos son el resultado de un dado y el resultado del otro. O sea, es una tupla de A2, y esta tupla es el resultado de un dado y el resultado del otro dado. Y el resultado de un dado, ¿cuáles son? Hagámoslo por extensión, es un conjunto, hagámoslo por extensión. ¿Cuáles son los posibles resultados del primer dado? Bueno, que el primer dado siempre salga 1 y el segundo dado salga 1. El primer dado salga 1, el segundo dado salga 2. Puntito, 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 hasta que 3, 4, el segundo dado siempre salga primero, o en el primero salga 1 y el último, el otro salga hasta de 1 a 6. Esos son los posibles resultados cuando el primero sale 1. Y después de eso están los posibles resultados hasta que vamos a crecer ahora en el primer dado, en el valor, y nos vamos a quedar en el segundo también incrementa con las columnas, hasta que llegamos al 6.6. Entonces, uno tiene un conjunto de posibles eventos que pueden ocurrir. El conjunto de universo de todos esos eventos es S, que es el espacio de muestras. Y ahora viene la pregunta típica. ¿Qué es una probabilidad? ¿Qué es una probabilidad? Las probabilidades, ya vamos a ir sobre, obviamente, la definición matemática, pero las probabilidades tienen que, hay dos, vamos a irnos por la escuela frecuentista. Ya hay escuela bayesiana, escuela frecuentista, nos vamos por la escuela frecuentista, que es la clásica y es la que es más fácil y nos sirve más para este curso. Y la escuela frecuentista de entendimiento de esto es preguntarse si este es el conjunto, este que está acá, este es el conjunto de todos los posibles resultados que va a tener mi experimento de lanzar 2 dados, lo que me dice o lo que me va a entregar una probabilidad definida ahora sobre eventos, no sobre variables aleatorias, porque todavía no llegamos a eso, lo que me va a decir eso es que si yo ejecuto el experimento muchas, muchas, muchas veces y voy contando cuántas veces aparece cada uno de estos resultados, aparece cada uno de estos eventos que está compuesto de estos 2 números, y yo los cuento, total, y digo cuál es la frecuencia relativa respecto de cuántas veces salió ese evento, respecto del total de eventos, eso me va a representar la probabilidad de que ocurra ese evento en el futuro. ¿Ya? Y ese es el enfoque frecuentista de entender una probabilidad. Esto espero yo que sea muy simple para todos, pero si no se entiende, es la base de probabilidades. Pregúntenme, ¿se entiende o no se entiende? Eso que acabo de decir, o les causa ruido. Eso tiene que estar muy claro, chiquillos. Me pueden decir, vale, Sebastián, súper, espectacular. Pablo pone, son 36 posibles resultados. Son 36 posibles resultados. 6 por 6. Entonces ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la probabilidad de que salga uno de esos dados? De uno de esos eventos. 1 partido por 36. ¿Por qué estás afirmando eso, Franco? Tiene un supuesto detrás, que yo todavía no lo he dicho. Pero tienes un supuesto. ¿Es siempre así? Hubo un pero por ahí. Pero lo que pasa es que importa el orden en que salga la combinación, porque si sale 1 y 2, y 2 y 1, al final son la misma, o sea, son los mismos resultados, solamente que en distinto orden, eso importa. En ese caso ahí sería 2 de 36.
Supongamos que el dado 1 y el dado 2 son de distintos colores y los puedes distinguir. Ah, ya. No, ahí sería ¿Ya? 1,36 entonces. Ya, ya, pero no iba sobre ese pero. Igual, buen punto. Ah, Tiene toda la razón. Si importa el orden de los dados, si no, son dos. Está bien. Pero si son dados de dos colores distintos, ¿saben qué es lo que están haciendo? Y no está mal, porque la mayoría de las veces es así. Lo que ustedes están haciendo es un supuesto súper fuerte que se los quiero transmitir por un tema científico que da lugar al tema del sesgo de confirmación, al confirmation bias. ¿Ya? Ustedes me están diciendo 1 partido por 36, que está bien, sí y solo sí, los dados no están cargados. ¿Ya? Ahí hay un supuesto súper fuerte, que uno dice, bueno, todos los dados son equilibrados. Y eso algunas veces es mentira. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir? En general, los dados no van a tener problemas. Pero lo que les quiero transmitir es que cualquier experimento que ustedes no conozcan, no pueden hacer ese tipo de supuestos. Porque lo que van a hacer es confirmar su sesgo de lo que creen y lo van a transmitir al resultado que van a obtener. Y eso les va a meter ruido porque no les va a calzar con lo que ustedes piensan. La idea de cualquier procedimiento científico es que ustedes planteen su hipótesis libre de cualquier sesgo, hagan los experimentos, hagan hartos de estos experimentos, que pudiera ser cualquier otra cosa, como por ejemplo ponerle un neurotransmisor a una persona, exponerla a un menú de precio, no preguntarle nada, y ver y ponerla y exponerla y ver cuál es el producto que le gustó más. Y después con ese experimento yo voy y vendo eso en una página web y gano plata. Entonces, si ustedes creen y tienen un sesgo de que lo que están vendiendo, supongamos que es una polera, la polera roja y la polera verde son iguales, a lo mejor se están perdiendo una buena cantidad de plata por no haber hecho el experimento. ¿Ya? Y en este caso particular es porque hicieron el supuesto que está bien si son dados, que son balanceados. Pero si no lo fueran, esta 1 partido por 36 es mentira. Y habría que hacer el experimento 1000 veces a ver la ley de ese dado que está cargado. ¿Ya? Entonces ese pequeño comentario como para decirles que cuando estén haciendo procesos de ingeniería donde ustedes no conozcan el resultado, procedan científicamente. Método científico, acuérdense, método científico. Somos ingenieros. Nuestra vida es el método científico. ¿Ya? Hacen la hipótesis, toman los datos, hacen los trials, los experimentos, sacan conclusiones. ¿Ya? Cuando son cuestiones muy obvias y que la han hecho 1000 veces, échenle para adelante, pero cuando no son, hagan el experimento. ¿Ya? Si no tienen plata para hacer el experimento, porque es súper caro hacer experimentos, imagínense hacer el experimento que sea un cohete, hagan simulaciones. ¿Ya? Ahí, esa es otra forma. Después de eso, vamos entonces a ver, ese es un ejemplo de discreto. ¿Cuál sería un ejemplo? El ejemplo típico de continua. No sé, por la vida útil de algo. La vida útil de un auto, de una ampolleta, de lo que sea. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería en continuo, por supuesto, y sería un valor continuo, y puede ser un espacio de tiempo, y como es tiempo, pudiera ser entre 0 hasta infinito, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo clásico que uno. O puede ser finito también. El rango puede ser finito. Ahora, cuando es continuo, el número de eventos que está ahí adentro es infinito, pero tú los conoces todos. ¿Ya? O sea, tú conoces los valores. Uy, se me cayó el computador, estoy arriba, estoy en aire, me salió un aviso que se me cayó. Me caí. no, profe. No, profe, Ah, no se ha vamos. caído. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Fue digamos, falsa alarma. Ok, vamos ahora entonces ya tenemos el concepto de probabilidad, tenemos el concepto de experimento, tenemos el concepto de evento. Tenemos que darnos cuenta de ciertas características de los eventos, que son súper relevantes. Y las características de los eventos es que como los hemos caracterizado, son conjuntos. Los eventos tienen, por ende, todas las propiedades del álgebra de conjunto, que habrán visto, supongo, con Tata Sánchez o quien sea, o con Ballesteros. ¿Ya? Los eventos, los espacios de muestra,
son conjuntos. Un evento es subconjunto de un espacio de muestra. Muchos eventos también son eventos y también son subconjuntos del espacio de muestra. Y el espacio de muestra es subconjunto de sí mismo. ¿Ok? Entonces, todas las propiedades de los conjuntos que ustedes ya se conocen son válidas para eventos y espacios de muestra, porque también son conjuntos. Ok, entonces, estrellita, todas las propiedades algebraicas de conjuntos son válidas no es de, que es para eventos y espacio de muestra. Todas son válidas. En particular, si yo tengo, no sé, un evento 1 y un evento 2, implica, yo puedo definir un evento 3 igual a la unión de esos dos, a la intersección de esos dos, u otro, digamos. ¿Puede ser vacío? Sí, puede ser vacío. ¿Alguien se acuerda? Y está en los apuntes, si no está en los apuntes, está en el libro, pero cuando la intersección es nula, ¿cuál es el nombre que se les da a los eventos que tienen intersección nula? Ah, Mutuamente excluyentes, Independiente ¿no? o evento improbable. Excluyentes, ¿no? excluyente. Independiente es cuando se adelantaron un poco, es cuando es la variable aleatoria. Cuando estamos en probabilidades sobre eventos, son eventos que son mutuamente excluyentes. La matemática es, bueno, súper, súper, súper fácil, digamos. O sea, en el fondo, si tú tienes una familia de variables aleatorias, por ejemplo, tenemos una familia, pues no, perdón, yo también me equivoco. Tenemos una familia de eventos y tenemos esta familia de eventos y hacemos el operador de intersección de esa familia de eventos, ¿ya? Y si esa intersección es vacía, entonces se dice que los eventos o esa familia de eventos que acabo de poner ahí son mu mutuamente excluyentes. ¿Ok? Son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene eso, digamos, eso se da, tienen ese nombre, es como para que se acuerden. Y obviamente también está la operatoria no solo de unión, la intersección, sino que también está el complemento. Por supuesto, si ustedes tienen un evento, un determinado evento, adentro de su digamos, espacio de muestra, un evento cualquiera, y lo unen con el complemento de ese evento, en álgebra tradicional obtienen el universo. ¿Cuál es el universo acá? El espacio de muestra. ¿Ok? Así que eso también se cumple. Por supuesto, si ustedes tienen un evento y lo intersectan con su complemento, eso necesariamente son mutuamente excluyentes. ¿Ok? Y obviamente una cuestión súper relevante que permite normalizar y hacer todos los cálculos que estamos haciendo es que el universo es el espacio de muestras. No hay más. Necesito conocer todos los posibles outcomes de mi experimento. ¿Ya? Si no, voy a tener una aproximación nomás, pero no va a estar bien definida mi probabilidad. Y ese supuesto es súper fuerte. Ya se imaginarán por qué en la práctica es súper fuerte. Porque uno a veces no conoce todos los outcomes. ¿Ya? Y eso es súper complicado. No conocer todos los outcomes es súper complicado. Porque en ese punto uno no puede lanzarse con definir de buena manera o de manera correcta matemáticamente la función de densidad, la función de probabilidad y la probabilidad no estar bien definida. Ahora, lamentablemente, uno se tiene que tirar a la piscina y hay hartas formas de hacerlo, ¿ya? Entre ellas, muchas que vienen de técnicas de aprendizaje estadístico y técnicas que se llaman de aprendizaje reforzado, en el cual uno, si bien no conoce todos los posibles outcomes, uno lanza a un agente y ese agente es una red neuronal a veces, y esa gente aprende del medio ambiente con prueba y error.
¿ya? Lo vamos a aprender en otros cursos, eventualmente en un curso electivo, eventualmente en algún caso que vayamos a leer en programación matemática. Pero mi punto es que este supuesto, por muy obvio que uno se quede en lo de álgebra, digamos, uno se queda solo con álgebra y dice, no, es el universo, obvio que es así, pero ese supuesto en la práctica es súper limitante, ¿ya? Es súper complicado porque uno no necesariamente conoce todos los outcomes, sobre todo cuando es algo nuevo que no sabe, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, hablamos ya sobre lo conceptual, dijimos que los eventos son un conjunto, pero todavía no hemos caracterizado matemáticamente a las probabilidades, ¿ok? Entonces, ahora vamos a decir, bueno, dijimos que era la probabilidad, era una suerte, no era una suerte, sino que era la frecuencia relativa, eso lo dijimos hace un ratito cuando hablamos del dado, la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento, la probabilidad, por supuesto, de un evento, si estamos en probabilidades sobre eventos, la probabilidad de un evento determinado, que puede ser cualquiera de todos los que son subconjuntos del espacio de muestra, es la frecuencia relativa de ese evento o de un evento con respecto a todos los intentos realizados. Y eso es empírico, ¿ok? Yo tengo la idea de que eso se comporta así, de que tiene esa ley, de que esa es la forma en que se comporta y hago mis conclusiones y hago, digamos, planteo la estructura que tiene esa función. Pero ¿qué es esa función? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, si es una frecuencia relativa, lo primero es que tiene que estar entre 0 y 1. Y todavía no hemos definido ni un operador matemático ni nada. Y el que vamos a ocupar en el curso son los dos típicos que hay en la literatura, que es una P con 2 rayitas o una P con una R, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos. Y ese P con una, y eso, cuando uno quiere calcular esa probabilidad, voy a irme con esa P con barrita doble, uno dice, ¿cuál es la probabilidad del evento? Y esa probabilidad, como es una frecuencia relativa, necesariamente está entre 0 y 1, ¿ya? Para que esté bien definida. Si no, hay algún problema con el universo o con otra cosa. La probabilidad de que ocurra algo necesariamente debe ser 1. O sea, si tú ejecutas el experimento, necesariamente ocurre algo, ¿ya? No puede no pasar nada dentro de tu universo. Debe ser así, si no está mal definida. Por eso les decía de lo complejo que son eso, de lo complejo que son poder definir el universo a veces. ¿Ya? Eso a veces es súper complejo. La probabilidad, digamos que si yo, digamos que no ocurra nada, por ende, que es el complemento de eso, que es lo que acabo de decir, es 0. Estas dos son la misma, de hecho. Y después de eso, la probabilidad de esto también es una implicancia. La probabilidad, si yo tengo un evento, ¿ya? La probabilidad del complemento del evento se puede utilizar también para derivar la propiedad de ese propio evento. ¿Cuáles son ejemplos típicos de esto? Que ya empieza la teoría bayesiana que hay por detrás. Es que si yo tengo la probabilidad de que una determinada enfermedad azote a ciertas regiones del país, ¿ya? En términos de población, si yo tengo las de todas las regiones excepto la de una, y tengo la del país completo, puedo sacar la de la región que me falta. Y eso es típico para poder hacer cálculos poblacionales, ¿ya? Eso es muy, muy clásico, ¿ya? Que eso que está aquí, ¿ya? Suena muy trivial, y lo es, pero sirve muchas veces de harto, te ahorra algunos cálculos, que no son fáciles de hacer a veces, ¿ya? Después de eso, ¿qué más? Yo les diría la relación de unión es una relación que es aditiva. Cuando yo lo digo eso en términos matemáticos, tengo que escribirlo de tal manera que es decir que, por ejemplo, si ustedes tienen una familia, vamos a la familia de variables aleatorias, si ustedes tienen una familia de variables aleatorias, de n variables aleatorias, de L con variables aleatorias, de eventos, si tienen una familia de n eventos,
y quieren calcular la probabilidad de la unión de todos esos eventos, ¿ya? Tiene una gracia esta probabilidad cuando no se tocan no se tocan o son excluyentes o son mutuamente excluyentes, que esto se puede sumar, las probabilidades individuales, ¿ya? Yo sé que ustedes ya conocen esto, acuérdense que yo tengo claridad de que estamos haciendo un repaso, ¿ya? Y esas propiedades, yo les diría que son las principales de las probabilidades, son las principales que nos permiten definir con este enfoque frecuentista, y, y esa es la base para poder definir variables aleatorias a continuación. ¿Verdad? Las probabilidades sobre eventos son los que nos llevan a las variables aleatorias. El paso que sigue es un paso que nos lleva a lo que ustedes conocen como probabilidades totales y también como el teorema, como la fórmula de Bayes, digamos. Pero antes de eso, para no perderme yo, y espero que eso implica también a ustedes en términos conceptuales, hasta este punto los eventos son conjuntos y por ende solo tengo el álgebra de conjuntos a mi disposición para hacer operatoria. Y eso es súper limitante. Eso es súper limitante en términos matemáticos. Yo sé, y ustedes también saben, que tenemos a nuestra disposición toda la teoría de relaciones, toda la teoría de funciones, en particular las funciones, que nos permiten hacer un mapeo de conjuntos hacia un número, discreto continuo. Y ese mapeo de conjuntos a un número me permite convertir los eventos en variables aleatorias que son posibles de representar a través de números. Eso es esa pequeña diferencia, que es transformar la cara de una moneda, del sello de una moneda, a un 0 y 1, o el color de una cara de un dado, o el número de la cara de un nodo, en un número real, el número entero, en el cual yo voy a hacer operatoria. Esa acción de transformar una función que transforma desde el espacio de muestras hacia un número es hacer variables aleatorias. ¿Para qué vamos a hacer eso? Muchos preguntarán. La operatoria matemática que nos permite movernos en variables aleatorias nos permite tirar cohetes a la luna con respecto a lo limitado que se puede hacer con conjuntos. ¿Ok? Se pueden calcular acumulaciones, se pueden calcular por puntuales, se pueden calcular intervalos, se puede calcular conjuntas, se pueden calcular esperanza, varianza. La otra no es que no se pueda, pero hay una limitante muy grande en toda la operatoria matemática y hay algunas cosas que de entre no se pueden. ¿Ya? Entonces, para allá vamos. Antes de eso, quiero, como voy de tiempo, me quedan 10 minutos de este primer módulo, vamos a hablar ahora de probabilidades condicionales. Hablé un poquito antes de meternos a variable aleatoria, que es el segundo módulo, pero quería hacer el asterisco de aquí, el estrella de ¿para qué sirve? ¿Para qué cambiarse a variables aleatorias? Lo expliqué en palabras, digamos, ¿no? Para no escribirlo y para no darles lata ahí con la escritura, lo acabo de explicar en palabras y les va a quedar el video. Vamos ahora a probabilidades condicionales. Las probabilidades condicionales a veces a mí me han dejado ustedes, sus compañeros, digamos, de otro semestre, me han dejado pensando, y yo mal, porque debía haberlo sabido de una, me han dejado pensando a veces respecto que me preguntan, hey, profe, pero ¿de qué se tratan las probabilidades condicionales? Porque yo iba y ponía la definición. Efectivamente es una definición, ¿ah? No estoy diciendo que no sea. La probabilidad condicional es una definición, que es la probabilidad de que ocurra un cierto evento, dado que ustedes saben que ocurrió otro, y esa definición, como tal, se hace como sacar la probabilidad de una parte chiquita que es de la intersección de los dos eventos y se normaliza para que sea bien definido como una probabilidad. Es efectivamente una definición, una ecuación que ustedes ya conocen, la vamos a escribir más adelante, están en los apuntes, están en los libros, está todo, pero para poder llegar a eso,
decidí hablar, me gusta un poquito, y la idea la tomé del Ross, de hecho, cuando empezamos las clases en línea, de hablar un poquito de cómo se empiezan a ver las probabilidades entre eventos cuando hay un cierto grado de intersección entre los eventos. Y eso nos va a empezar a dar las pistas de cómo llegar a probabilidades totales y valles, ¿ya? Y a través de eso vamos a hacer nuestra construcción de todos estos conceptos. Entonces, lo primero, hablemos de que supongan que tenemos dos eventos, un evento E1 y un evento 2, o E y F, que no me acuerdo cómo le puse los apuntes, pero dos eventos, que es lo habitual que sale en todos los libros. Y supongamos que estos dos eventos no tienen una intersección no nula, ¿ya? Chiquillos, porfa, cualquier duda, sé que estamos en repaso, entonces tampoco es natural que no haya tanta duda, pero cualquier duda me dicen, voy muy lento, voy muy rápido, si le puedo echar más para tanto, como quieran, pero me dicen, ¿ya? Con confianza, yo no me enojo, si estamos aquí, la idea es que discutamos lo más posible, ¿ya? Para aprender, y yo también aprendo con sus preguntas porque son súper novedosas y a mí me sirve para estudiar más. Entonces, analicemos cuál es la probabilidad de dos, porque habíamos visto que cuando son mutuamente excluyentes yo puedo sumar las dos probabilidades. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ahora saber la probabilidad de esos dos eventos y esos dos eventos tienen una intersección? Bueno, lo que pasa es que yo al calcular la probabilidad, si es que lo hiciera asumiendo que son mutuamente excluyentes, yo pudiera decir que es la probabilidad de E más la probabilidad de F. De F. Pero lo ¿Eso no que es la pasa, probabilidad de la intersección en vez de la unión? no quiero calcular la probabilidad de la unión. No, no, disculpen, se me fue el Ken. José Carlos. José Carlos, ¿a dónde fue que yo ando detrás de eso? Es que ¿Dónde anoté mal? como estaba dibujada la intersección, que como Ah, ya. no. Quiero calcular. Ahora explico. Quiero calcular esta que está acá, más esta que, digamos, más esta que está acá, más, pongamos esta cuadrícula, más esta que está acá. Quiero calcular esto. Esta es mi incógnita. ¿Ya? Ando buscando eso. Lo que estaba tratando de dibujar ahí es que no es el caso, no es el caso en el cual son solamente la suma, porque no son mutuamente excluyentes. Entonces, en este caso particular, que no son mutuamente excluyentes, lo que estoy haciendo es sumar dos veces este pedacito, cuando lo sumo para el caso de E, si es que tú hiciera ese pedacito de fórmula, y sumando otra vez cuando estoy haciendo digamos, la probabilidad de F. Entonces, lo que hay que hacer es restar la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Porque se está sumando dos veces. ¿Ya? Porque está dos veces. Ok, ustedes me pudieran decir, ya, pero fácil, porque ¿qué pasa cuando hay más? Bueno, hagamos más. Hagamos el de 2, el de 3, perdón. Supongamos que ahora, imagínense ahora, la pregunta es, esta es la pregunta, no tengo idea de esto, queremos responder la pregunta ahora de 3. Tenemos tres conjuntos y, digamos, eventos, E, F y G. Y queremos calcular la unión de los tres, E, F y G. La probabilidad de la unión de E con F con G. ¿Puedo hacer una Nuevamente, pregunta antes que sí, siga? dígame. Cuando eran excluyentes era cuando la intersección entre dos era nula, ¿o no? Exactamente, y este no es el caso. Ah, ya, entonces el que puso ahí, el ejemplo que anterior, no son mutuamente excluyentes porque hay intersección. Exactamente. Ah, Estos dos casos, estos dos ya. no son mutuamente excluyentes. Y eso de los, ¿Ya? de los excluyentes solamente con la intersección, ¿cierto? No con la unión. Esa pregunta no la entendí. A ver, repítemela.
que eso del concepto de mutuamente excluyente solo con el símbolo de intersección, El ¿cierto? concepto de mutuamente excluyente es un concepto que va más allá del operador. El concepto de mutuamente excluyente es que los eventos que están contenidos dentro de A o de E, no están contenidos dentro de los eventos de F, y los eventos de F no están contenidos es decir, tienen intersección nula. Pero eso también tiene implicancia no solo sobre la intersección. Su definición es que es intersección nula. Pero como estamos viendo ahora, también tiene implicancia sobre la unión. No es lo mismo hacer la unión de eventos mutuamente excluyentes que hacer la unión de eventos que no son mutuamente excluyentes como lo que estamos viendo ahora. Y justo ese es el objetivo, Franco, de lo que estamos haciendo ahora, de ver esa diferencia. ¿Ya? Gracias. No, de nada. De hecho, gracias a ti por preguntarme. Y, ok, vamos a ver ahora, entonces, qué es lo que pasaría. Si yo ocupo la primera ecuación, que está mala, la primera ecuación, digamos, que sería asumir que son mutuamente excluyentes, pero no lo son, pero me sirve para calcular la base, que es decir, cuál es la probabilidad de E, cuál es la probabilidad de F y cuál es la probabilidad de G. Perfecto, eso es súper verdad, pero si yo quiero calcular todas esas probabilidades, cuando yo estoy haciendo el E, estoy sumando también ese pedacito. Cuando yo estoy haciendo el G, estoy sumando también ese pedacito. Y cuando yo estoy haciendo el F, adicionalmente estoy sumando este pedacito de acá. Y lo que pasa es que esos pedacitos se van a empezar a sumar de a 2 e incluso de a 3 veces. Y como yo quiero calcular la probabilidad de la unión sin duplicar esos eventos que están en esa intersección, debo empezar a restarlos. Por supuesto, entonces tengo que restar primero la intersección de a pares cruzados, del E, el F, tengo que restar la intersección del E, el G, disculpen que lo haya puesto con esa anotación y estoy usando la otra, intersección del E, el G, menos también la intersección de el F contra el G. Pero eso no para ahí, porque yo al haber restado esas intersecciones, que yo resté esa intersección que marqué ahí, resté esta intersección que marqué acá, y resté esta intersección que estoy marcando acá, esta zona de acá en medio, esta zona de acá en medio que estoy tratando de ponerla en rojo y espero que se note, pero la que incluye la intersección entre las tres, la resté más de lo que correspondía. Y por ende, si la resté más de lo que correspondía, tengo que sumarla. Ok, entonces tengo que sumar la probabilidad de E inter F inter G. Chiquillos, ¿se entiende eso que acabo de hacer? ¿Sí? Súper, gracias chiquillos. Les agradezco un montón. Entonces ahora, habiendo visto esas dos cositas, porque nos van a servir estas ecuaciones. A ver, espérense, aquí me voy a pasar de fresco porque simplemente no alcanzo, pero está en el ROS, ¿ya? Esto ustedes me dicen, profe, pero hizo para 3, para 2, para 3, ¿y cómo es para N? Bueno, para N, adivinen. ¿Cuál es la forma, cómo se hace? ¿A qué le suena eso? Acuérdense de Tata Sánchez o de Ayestero. Si uno tiene una hipótesis que es respecto de eventos que se pasan, o sea, de cosas que pasan paso a paso. Sería como intercalado, ¿no? Es un Onda, primero van sumando las probabilidades, luego van restando los pares, sumando los triples, luego restando los que van 4. Exacto, Y Rafael. Exacto, Rafael, y exacto, Matías. La forma de hacer esta demostración es una demostración. Es por inducción. Yo me pasé de fresco y expliqué el caso con 2 y el caso con 3. Vayan al ROS. Matías, todos. Está en el ROS, está hecho por inducción. Y es con la misma intuición tuya, Rafael. Es la misma intuición. Porque hay que, si uno ocupa digamos, esta forma de pensar que les acabo de exponer, que toman un 1, le restan la intersección, toman 3, suman todos, le restan las intersecciones, pero agregan lo que restaron de más. Eso va intercalado, tal como la misma intuición que tiene Rafael, pero eso se puede formular. Entonces, para el caso general,
donde tienen una familia de eventos y quieren calcular la probabilidad de la unión de estos eventos. Cuando esos eventos, tal como me decían hace un rato, no necesariamente son mutuamente excluyentes, les pido que vayan al ROS, le puse ROS con dos líneas. Vayan, porfa, en el libro. Está hecho por inducción, ¿ya? Esa es la forma de abordar este tipo de, digamos, demostraciones, ¿ya? Yo no soy muy amigo de las demostraciones, lo que me importa más es que tengan el concepto. Y después que tienen el concepto, la demostración sale trivial porque lo demás es álgebra. Entonces, lo que me importa a mí son los conceptos, válidos para todos los que también, que es la mayoría, que son mis alumnos de programación matemática. ¿Ya? Yo en general no voy a ir por demostraciones, sino que por los conceptos que hay detrás de las demostraciones. La demostración ya después es una coreografía algebraica. No tiene mucho sentido verla si es que uno entiende bien el concepto. Sale sola. ¿Ya? Vamos ahora a ver... ¿Dónde está el mouse? Aquí está el mouse. Vamos a ver ahora... Mentira, me acaba de sonar mi pito que tengo acá de alarma. Me acabo de cumplir mis 45 minutos, chiquillo. Hagamos un break. 10 minutos. Según mi reloj son las 13:17. Me pasé, de hecho, 2 minutos. Bueno, pero ese era el delta. Y 13:27 nos juntamos de nuevo. ¿Ya? Junten dudas, porfa. Y les agradezco, Rafael, Matías y todos los que están participando. Que más activamente. Si y tienen dudas, me cortan nomás. Voy a parar de grabar, me voy a desconectar un ratito, de hecho me voy a hacer un café y ya nos vemos en un rato. Estimados, de vuelta por acá, ¿cómo están? Porfa, si algún feedback de si estoy al aire o estoy aquí moteado, no sé. Se escucha Bien, profe. y se ve. ¿Y se escucha, Vale. profe? Súper, gracias, chiquillo. Vamos, sigamos. A ver, ¿qué recorrido hicimos? Hagamos un recorrido. Dijimos que lo que era un experimento, dijimos que el experimento es una acción que uno toma y que uno sabe el conjunto de resultados, el espacio muestra, pero no sabe cuál de ellos va a ocurrir. Esos son, cada uno de esos elementos de ese espacio de muestra son los eventos y tiene toda la álgebra de conjunto a nuestra disposición. Definimos probabilidades sobre eventos, es decir, lo hicimos con un enfoque frecuentista. Y ese enfoque frecuentista, es decir, toman ese experimento, lo ejecutan infinitas o muchas veces y ven cuántas veces ocurre cada evento y plantean una ley. Y esa ley es que les indica cuántas veces, comparativamente con el total de veces, salió o ocurrió cada uno de esos eventos. Eso les permite hacer la caracterización de ese experimento y, por ende, definir la probabilidad sobre ese evento. La probabilidad tiene ciertas características, están entre 0 y 1, los eventos y los espacios de muestra son conjuntos, tienen toda la operación de conjuntos, definimos cuando eran mutuamente excluyentes, que su intersección es vacía, definimos su impacto sobre la unión de conjuntos que son mutuamente excluyentes, cuya probabilidad simplemente se puede sumar, y ya hicimos más o menos la base de las propiedades básicas. Dijimos también cuando no son mutuamente excluyentes y empezamos justamente fue en eso lo que terminamos, que cuando no son mutuamente excluyentes y eventualmente hay algo de intersección, la operatoria de la unión no se pone tan fácil, sino que hay que empezar a restar aquellas intersecciones que están duplicadas y también cuando uno empieza a restar y hay más eventos o más conjuntos que están en la intersección, hay que empezar a sumar y a restar. Y eso dijimos que se hacía por inducción, ¿ya? Eso fue dicho en literalmente un minuto, lo que hicimos en la primera parte. Vamos ahora, continuemos, y en esta segunda parte vamos a terminar con esta parte A, que debiera haberle terminado hace unos 45 minutos, pero no lo logré, pero vamos a terminarla con la parte de la fórmula de Bayes.
antes de poder definir la fórmula de Bayes, necesitamos conocer que la definición de probabilidades definía condicionales, perdón, y eso justamente era el título de esta parte que no alcanzamos a terminar, y es una definición. Y aquí es donde ya es importante decir definición. Definición, la probabilidad de que ocurra un determinado evento, dado que, dado que, y esta es una definición, chiquillos, súper importante, por favor, a todos y todas, es una definición. La probabilidad de que esto, la probabilidad de esa definición se define como la probabilidad de la intersección del evento E y del evento F. Y ojo, por favor, aquí. Ese evento E y evento F pueden ser o no excluyentes. ¿Ya? Pudieran serlo. Pudieran no serlo. ¿Ya? Pueden ser o no excluyentes. Dividido por la probabilidad de F. ¿Para qué sirve eso? Para normalizar. Porque lo que uno está haciendo es calcular la probabilidad de un pedacito de los eventos que están en E, que también están en F, y eso no va a ser una probabilidad por sí sola. La intersección no es una probabilidad por sí sola, puesto no va a estar normalizada, no va a tener la propiedad de estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que esa definición sea completita y correcta? Uno la normaliza. ¿Ya? Es una definición. Es simplemente una definición. Por supuesto, ¿qué pasa cuando qué pasa cuando los eventos, que es el caso fácil, digamos? ¿Qué pasa? Ahí estoy dejando entrar que me estaban pidiendo, ¿ya? Ahí lo hice que me habían pedido por privado. ¿Qué pasa cuando son mutuamente excluyentes? Bueno, es súper simple porque no hay intersección. Si no hay intersección, entonces la probabilidad es la probabilidad que ocurra de la intersección, es la probabilidad de que ocurran ambos eventos al mismo tiempo, es la probabilidad de E por la probabilidad de F, pero como está dividido por la probabilidad de F, entonces es simplemente la probabilidad de E. ¿Ok? Entonces ese es el caso fácil, que es cuando son mutuamente excluyentes. Lo interesante es que no siempre son mutuamente excluyentes, ese es el caso fácil, ¿ya? Que está desarrollado en el escrito seguro. Y también, pues, ciertamente, ustedes ya lo conocen y está en el ROS, ¿ya? Vamos ahora con esa definición, que es simplemente una definición, tal como les dije, vamos a irnos a algo que se ocupa muchísimo, ¿ya? Que es la fórmula de Bayes, ¿ya? La fórmula de Bayes se deriva en realidad de la fórmula de probabilidades totales, pero más que explicar la fórmula, poner la fórmula propiamente tal, voy a hacer de nuevo un desarrollo, ¿ya? Un desarrollo con base a dos eventos, y esos dos eventos voy a tratar de hacer que nos haga sentido dos eventos no mutuamente excluyentes, como para que sea el caso difícil, digamos, y vamos a analizar de qué manera poder reordenar la probabilidad de un determinado de esos eventos considerando al otro evento que está dando vuelta. ¿Ya? Lo explico y después explico para qué sirve. Porque esta cuestión, créanme que se ocupa mucho, sobre todo en estos días ingratos de esta famosa pandemia que ya nos tiene a todos aburridos. Supongamos entonces que tenemos ojo, de fondo voy a fórmula de probabilidades totales y fórmula de Bayes. Mi punto acá es transmitir, ustedes ya la conocen, se la saben de memoria seguro, se acuerdan, la pueden ver en un libro. Pero mi punto acá no es ese, mi punto acá es transmitir los conceptos que hay detrás. ¿Ya? Entonces vamos. Supongamos que tenemos dos eventos. Supongamos que tenemos dos, ahí voy a aceptar a la persona que me pidió. Supongamos que tenemos dos eventos, un evento E y un evento F, que son dos eventos no necesariamente mutuamente excluyentes. Para hacerlo difícil, supongamos que tienen esa pequeña intersección. Supongamos que tienen este evento E y que hay una pequeña intersección que voy a marcar con líneas ahora hacia abajo y con cuadriculado mejor. Y que hay una cierta intersección entre esos dos eventos. Y preguntémonos ahora, sin ninguna probabilidad aún, solo con álgebra de conjuntos, digamos. ¿Cómo yo puedo representar a E? E, yo lo pudiera representar como
el pedacito cuadriculado, que es ese, más la luna o el pan con un mordisco que está acá, que es el que está así, que es ese. ¿Y eso cómo se escribe con álgebra de conjunto? El primero es E inter F, y el segundo, que como una suma, es una unión de E inter F, pero el complemento de F, todo lo que está fuera de F. ¿Ok? Esa es una forma de representarlo, o es una forma de verlo. ¿Ya? Simplemente estoy diciendo, eso es una forma de verlo. ¿Ya? Y después de eso, hagamos entonces, dado que tenemos esta relación que está acá, analicemos, ¿dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Analicemos ahora la probabilidad, entonces. ¿Qué pasa con la probabilidad de si yo voy a ocupar esa abstracción de conjuntos? Perdón, me equivoqué ahí, porque esta es una unión de inter F. ¿Qué pasa con esa probabilidad cuando yo pongo dentro de la juguera, pongo al F, lo considero al F? Ya les voy a decir para qué sirve. ¿Verdad? Bueno, entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con este que está cuadriculado y con este que está churado? Mira, son mutuamente excluyentes. Por el dibujo, miren el dibujo, lo hicimos, lo construimos, por construcción son mutuamente excluyentes, entonces se pueden sumar. ¿Ya? Entonces esto es, como son mutuamente excluyentes, entonces se pueden separar y esto me va a quedar la probabilidad de perdón, no muy apurete, voy a irme más lento, inter F más la probabilidad de inter F conjugado. Eso es, ya lo sabemos, lo definimos más arriba. Ok, podemos ocuparlo. Pero también podemos ir a ocupar nuestra definición. Pero recordemos que la probabilidad de E dado F es igual a la probabilidad de E inter F dividido en la probabilidad de F. Entonces, yo puedo reescribir eso que está ahí arriba de la siguiente manera. En la probabilidad de E la puedo escribir como la probabilidad de E dado F por la probabilidad de F más la probabilidad de E dado el complemento de F por la probabilidad de F complemento. Si yo tengo cierta información, que generalmente la tengo, del conjunto F, o ni siquiera, yo siempre puedo hacer la afirmación de que si eso es un valor P, yo imagínense que tengo ese valor. Mala elección de letra porque estamos llenos de P por todos lados. Q o Z o lo que sea, Q es otra letra habitual. Necesariamente el complemento 1 menos Q lo vimos como probabilidad de arriba. Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Hay una ecuación acá que me dice que la probabilidad del conjunto E puede ser calculado como un promedio ponderado de hacer una probabilidad condicionada en la zona donde está la intersección con respecto a la zona, condicionado respecto a la zona donde no hay intersección. Es decir, yo puedo partir el conjunto E en esa luna con un mordisco y en ese pedazo con cuadriculado, hacer la suma ponderada de esos dos para obtener de nuevo la probabilidad de E. Eso que están viendo ahí es súper potente. Suena ridículo, profesor, pero esa ecuación es la ecuación de probabilidades totales. Sí, la ecuación de probabilidades totales. ¿Y un promedio ponderado? Sí, un promedio ponderado. Bueno, sirve para hacer promedio ponderado de muestras de población infectadas con algún virus, de pedazos de país, cómo se compone la probabilidad total de un país, dado si tiene la probabilidad de todas las regiones. Vas a toda la Ceremi, le pides sus datos y puedes componer el valor del país completo. ¿Ok?
Y ese es un ejemplo chico. Si uno hace segmentación de mercado, puede empezar acá a hacer este tipo de cálculos para poder sacar conclusiones sobre su cartera de clientes. Esto es súper potente, ¿ya? Y ustedes van a decir, pero ¿y esto qué? Es una suma ponderada nomás. Es una suma ponderada, pero ya saben de dónde viene, ¿ya? Y esta, bueno, ya lo sabían, yo sé que esto es un repaso, ya lo sabían. Esto también hay formas de generalizarlo, ¿ah? O sea, ustedes también, porque fíjense, lo que yo hice, hicimos lo siguiente. Dijimos, tomamos el conjunto E y lo separamos en dos partes, ¿cierto? Hicimos esta zona de acá e hicimos esta zona de acá. Y cada una de ellas me dio lugar a estos dos términos. Esto también se puede generalizar, ¿ya? Y esa generalización, lo habitual que uno hace, es que considera, por ejemplo, un cierto conjunto grande y en vez de dividirlo en dos, porque esta es una dividir en dos, uno lo divide en muchas partes, ¿ya? Mutuamente excluyentes también, para que funcione. Y esas muchas partes, por ejemplo, fueran F1, creo que así lo puse, o así lo pone el ROS, creo. No hace el monito, creo que no lo hace, pero es bueno que yo se los haga. Y cuando uno hace eso, digamos, eso sería la forma de hacer la división, digamos, ¿ya? Para que ustedes se lo imaginen. Yo también puedo entonces plantear el cómo hacer la probabilidad de E con exactamente es la misma ecuación, pero en vez de 2 me voy a pasar de fresco como que si lo generalizara, pero en realidad no lo estoy haciendo, sino que a través de un monito nomás, ¿ya? Donde todos los FI, digamos, son, no sé, regiones o lo que sea. La gran gracia, por supuesto, es que los FI te dividan, digamos, te corten todo el espacio muestra, es decir, que la probabilidad de los FI, tal como F y F complemento, en el caso de 2, te hacían el universo, ¿ya? Entonces esa es la condición. Eso simplemente probabilidades totales. Falta un paso más, porque todavía no hago valles, digamos. Esta que está acá, aquí, en la fórmula. Entonces son probabilidades totales. Ya no se les olvide. Y esta fórmula de probabilidades totales, nosotros podemos incluso llegar un poco más allá y hacer lo siguiente. Y lo que se hace es esto. Imagínense, yo ahora hago el análisis hacia el otro lado. ¿Y qué me refiero hacia el otro lado? Desde el F, desde un determinado F, de esos que dibujamos acá, de alguno de esos F, ¿ya? Donde yo dividí esta cuestión. ¿Ya? Yo dividí eso, le pasé un cuchillo a este pan y lo dividí en rodajas de pan al conjunto E, y con esos conjuntos, con esos F, que son las rodajas. Yo ahora quiero analizar esas rodajas. Vámonos para el otro lado. Supongamos ahora, no es un supuesto, digamos, sino que analicemos para el otro lado. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero ver una de las rodajas? Dado que ese pedacito de rodaja está en un determinado universo. Quiero analizar Rancagua, dado que Rancagua está en Chile. Quiero analizar el segmento premium, dado que el segmento está dentro de mi cartera de clientes. Quiero analizar a los alumnos matriculados entre la 1 y las 2, dado que están dentro de los alumnos matriculados durante todo el día, etcétera. ¿Ya? Es segmentación, para allá voy. Segmentación de clientes. Entonces ocupa el cansancio en hacer segmentación de población. En industrial, segmentación de clientes. Por definición de condicional, eso es igual a la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de B. Por definición. Pero yo ahora tengo esta formulita para calcular PD.
Y por ende, yo puedo decir que la probabilidad de este segmento que está dentro de mi cartera de clientes es igual a la intersección de ese segmento. Porque no todos me compran. Están en el segmento, pero no necesariamente me compran. Le compraron a segmento prepago, le compró a WOM en vez de comprarle a Movistar. ¿Ya? Por la ecuación, la misma ecuación que teníamos acá. ¿Ya? F sub I por la probabilidad de F sub I. Desde I igual 1 hasta N. Y esta, que está acá, es la fórmula de Bayes. ¿Para qué se ocupa la fórmula de Bayes? Para hacer análisis poblacional. Análisis poblacional. En negocios, análisis de segmentos. Por no decir, ya, no voy a decir 100%, pero el 80% de ustedes va a tener que lidiar con análisis de segmentación cuando estén trabajando. Todas las empresas hacen estrategias de venta y todas definen sus segmentos y analizan sus segmentos porque son los segmentos a los que su negocio está enfocado. Te van a decir, pero esa es la fórmula de Bayes. Para esto se ocupa. Y uno se la pasa haciendo análisis de este tipo. ¿Ya? Y con esto toma decisiones. Y hay toda la teoría que viene después, más adelante. De hecho, la tengo acá arriba porque tanto lo tengo arriba porque estoy todo el día haciendo de esos tipos de cálculos. Es que uno después de eso llega, no sé si se ve en mi pantalla, si no se los digo, es un libro que está gratis, digamos, en la red, y que uno puede hacer aprendizaje estadístico en línea a veces, utilizando esta fórmula, con aprendizaje bayesiano. O lo puede hacer con aprendizaje o con otras técnicas estadísticas. El concepto que hay detrás es el mismo. Y uno puede empezar a aprender de sus consumidores a través de esta ecuación. ¿Ya? El concepto que hay detrás, ya se lo expliqué. Esta división es una segmentación, dividir en 2, después lo dividí en n y les planteé la ecuación general. Ya saben para qué sirve. ¿Ok? Con eso terminamos la parte A de esta primera clase. Vamos ahora a la parte B de la clase. ¿Ya? Y la parte B de la clase, antes de eso, por favor, chiquillos, cualquier duda, me dicen. ¿Ya? Hay una pregunta. Ahí, espérate que tiro más para abajo que se me fue la pantalla. Espérate un cachito, no pilló la pregunta. Vi que salió. Ahí se actualizó. Ya. Claro, Franco, sí, la ecuación de la fórmula de Bayes efectivamente se obtiene a partir de todos los desarrollos que hicimos antes. Hay que entender primero, un mini recorrido, hay que entender primero cómo se comporta la unión de dos eventos que no necesariamente son excluyentes y también hay que analizar utilizando también la definición de condicional. Luego de eso, hay que hacer una división de dos eventos mutuamente excluyentes para analizar el total del conjunto E, y eso después se generaliza a una familia de variables aleatorias que en vez de que sea dividido solo en dos, lo dividimos solo con un F, lo dividimos con muchos F, que son como pasarle esa guillotina al pan, pasarle muchos slices, que son segmentos. ¿Ya? Y después que hacemos eso, se puede concluir con esta ecuación. Que lo que nos sirve es para hacer análisis particulares de determinados segmentos, dado que yo tengo la información de la población completa. ¿Ya? Que es lo que uno puede, que esto es muy útil, muy útil. ¿Ya? Ok, vamos ahora con la parte B. La parte B, quiero que veamos, no me acuerdo qué nombre exacto le puse arriba, pero en la parte B lo que nosotros nos vamos a enfocar es pasarnos desde todo el mundo, desde los experimentos, más espacio de muestras, y nos vamos a trasladar a un mundo, eso es una flecha, disculpen que me quedó fea esa flecha, nos vamos a traspasar a todos los que son variables aleatorias. ¿Ya? Y las variables aleatorias son
una función, una relación unívoca, ¿ya? Que transforma desde el conjunto del espacio de muestras hacia un número. Eso es lo que es una variable aleatoria. ¿Cuál es la gracia, además? Es que a ese número que hace un mapa numérico, a ese conjunto de números que hacen un mapa numérico de mi espacio de muestras, yo le puedo asignar exactamente la misma probabilidad que ese evento. Y por ende, todas las definiciones de probabilidad que hicimos sobre el evento se transmiten hacia ese número, es decir, hacia la variable aleatoria. ¿Por qué lo hacemos? Porque existe, si es que tenemos ahora números en vez de conjuntos, que también lo son, pero tenemos toda la operatoria de números que es mucho menos restrictiva que lo que acabamos de ver sobre eventos. ¿Ya? Entonces, esa es una razón y se pueden hacer muchos muchos otros temas conceptuales también, pero funcionales que permiten hacer un análisis mucho más fluido de este tipo de procesos de ingeniería que tienen variables aleatorias de por medio, que tienen eventos que uno no maneja. ¿Okay? Al final del día es una forma ilustrada de poder lidiar con lo desconocido. ¿Okay? Es una forma ilustrada de uno poder decir, oye, no sé qué va a pasar, pero lo vamos a hacer, lo vamos a asumir de esta manera. Entonces, ¿qué tipos de variables aleatorias hay? Bueno, hay variables aleatorias discretas y hay variables aleatorias continuas. Profesor, yo leí el ROS y dice que también hay mixtas. Efectivamente, también hay mixtas. Hay variables que en una parte son discretas, en la otra continua y después discretas de nuevo y son mixtas. ¿Se puede? Sí. No vamos a enfocar solo en... Es tan simple como que hagan un experimento mezclado. O sea, el primero es de una cara y sello y el segundo es cuánto dura un globo hasta que se revienta si uno le pone aire. Uno es continuo, el otro es discreto y es un solo experimento. Está compuesto por dos subexperimentos. Por ejemplo, un ejemplo de mixto. Pero ¿por qué vamos a separarlas? Porque las mezclas simplemente ustedes las pueden ver como dos etapas o pueden estudiarlas ya solo. Pero lo principal es entender bien discretos y continuos por separado. ¿Ya? Eso. Yo sé que existen los otros, ustedes también saben, pero nos vamos a estudiar sus componentes porque el otro se construye simplemente de una mezcla. Así que vamos a ver discretas y continuas. Discretas vienen de espacios de muestras que son discretos, que pueden ser infinitos o pueden ser finitos, pero deben ser numerables. Yo puedo poder contarlo, ¿ya? Naturales o z, para este curso. No espacios vectoriales normados y todas esas cuestiones no las vamos a ver zn. De ahí no nos vamos a salir. O subconjuntos de ellos. Y por supuesto, en su contraparte, las variables continuas vienen de espacios de muestras que también son continuos. El tiempo de vida de una ampolleta, de un auto, cualquier tiempo, cualquier distancia, etc. ¿Ya? Entonces son variables aleatorias continuas y, bueno, por definición son no numerables y pueden ser rangos, digamos, acotados o pudieran ser no acotados. En general estamos hablando de los reales. ¿Ya? Entonces estamos hablando, en este caso, estamos hablando de z o n, y en este caso estamos hablando de los reales. ¿Ya? Pueden ser positivos a veces son positivos solamente, la mayoría de las veces. Dentro de esa familia, dentro de esas familias de variables aleatorias, hay un concepto fundamental que es saber, que es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria. Vamos a ver de qué se trata eso. Adicionalmente, vamos a ver dentro de la familia de las discretas, vamos a ver unas cuantas. Yo diría que la más relevante que veamos es la Bernoulli, la binomial y la geométrica, que son tres. Hay una que es súper relevante para el curso, pero que le vamos a dedicar todo un capítulo, así que la vamos a ver en esta parte muy por encima, que es la Poisson. Y dentro de las variables aleatorias continuas, bueno, la más relevante sin duda es la normal. No la voy a usar mucho en este curso, pero deben conocerla, eso no implica que no la conozcan, por eso la menciono. La voy a pasar así muy por encima, digamos, o sea, se la puede dejar en los apuntes, no, ni siquiera la voy a nombrar acá. Pero
pero las que sí son fundamentales para el curso son la uniforme y la exponencial. ¿Ya? Exponencial para el tema de tiempo, igual la voy a ver por encima porque también le vamos a dedicar un capítulo muy, muy, muy completo. Y adicionalmente vamos a irnos con la distribución uniforme, ¿ya? Que en el fondo da una probabilidad plana a todos los eventos en un cierto rango, que también puede ser en su versión discreta, pero en general uno habla del uniforme continuo entre un rango A y B. ¿Ya? Esas dos son súper relevantes porque son las que da lugar casi a todos los cálculos que vamos a tener que hacer en el curso. Hay algunas otras que eventualmente pudiéramos ocupar como una gama, pero en general se pueden deducir a partir de todas estas que les nombré, ¿ya? Entonces son tres discretas: la moneda, la binomial, la geométrica. La Poisson, que va a tener su capítulo, pero la dejamos para otro capítulo, y la uniforme y la exponencial. Son esas las últimas son las continuas que vamos a mirar. Después de eso, me gustaría que, bueno, vamos a tener el concepto de, a ver, déjenme lo pienso, vamos a tener el concepto de función acumulada, vamos a tener en el cuerpo el aprendizaje de cómo sería la Bernoulli, digamos, la binomial, la geométrica, la uniforme y la exponencial. Y después vamos a hablar un poquito de sus esperanzas y de su interpretación. Hice los cálculos por detalle en unos manuscritos que les dejé en el Canvas la semana pasada, y en esos escritos están hechos algunos pasos medios truculentos. Digo medios porque ya están habituados a esa truculencia de algebraica, que son ni quitas ni pones, telescópicas y cuestiones. Échenle una miradita, porfa, a esos apuntes, porque esos cálculos sirven a veces para sacarte de apuros, porque son bastante clásicos. Uno cuando ya lo hace tantas veces, cuando está en primero o segundo año, se acuerda de hacer todos esos cálculos, las telescópicas, o derivar una serie geométrica como para sacar una serie geométrica más fácil, y después derivar el resultado de un valor conocido. Todo eso está ahí, porque no está en el libro. Por eso se los dejé, ¿ya? Se los dejé hecho porque uno si va al ROS, lo lee rápido y se dice, bueno, será, pero no está hecho. Y ahí en el escrito a mano yo se los dejé como para que sepan de dónde viene esa cuestión, ¿ya? Quizás lo alcanzo eventualmente a revisar un poquito más arriba. Entonces, o sea, un poquito más adelante, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo, que de hecho voy a mirar ahora, son las 2, no, me quedan 15 minutos, estoy más o menos bien. Vamos a hablar sobre un concepto fundamental también del curso, que para poder pasarnos a variable aleatoria, que es el concepto de función grande, f grande, o función acumulativa de probabilidad, o función de distribución acumulativa, también distribución se le dice a secas, o la distribución, y que esta distribución es válida tanto para variables aleatorias continuas como para variables aleatorias discretas. Y esta definición descansa sobre qué es lo que es una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, antes de eso, vamos a hacer una notación. No antes, sino que junto con esto, ¿cómo vamos a hacer una notación? Y la notación es la siguiente, que vamos a hablar de f como una distribución, como la función de distribución de una determinada variable aleatoria x. Lo voy a hacer en grande, chiquillos, porque no quiero que se me confundan, porque a veces cuando he dictado, hace 1000 años, que dictaba probabilidad y estadística, se me confundía mucho con la nomenclatura de esto, de qué es lo que es el argumento y de qué es lo que es la variable aleatoria. Y no les puede pasar eso, porque son cosas súper distintas. La función acumulada de distribución se define sobre una determinada variable aleatoria y tiene un determinado argumento A, que es el que se consulta respecto de si la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual que ese argumento A.
Y lo voy a hacer muy en grande y con letras distintas, porque incluso en el ROS, a veces utilizan esta nomenclatura y dicen simplemente F es igual a la probabilidad de X menor o igual que un X chiquito. Y esto, aunque no me crean, produce una de errores de arrastre, a veces en ejercicios y pruebas, que es terrible, porque se olvidan de que la X es grande, que la X es chica, que la X no argumento, cuál es la variable aleatoria, esta variable aleatoria, a veces son dos variables aleatorias, a veces una conjunta, no saben cuándo hacer cálculos condicionados de la distribución. Eso es súper relevante, por eso puse esta anotación que está acá arriba, que tenga mucha claridad, mucha claridad de que son cosas distintas el argumento y la variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que es? El X, que es la variable aleatoria, es el mapa desde el espacio de muestras hacia los reales o hacia Z. Si es que es continuo o si es discreto. Pueden ser otros conjuntos, pero a S o a subconjuntos de S. El A es un límite en el que yo pregunto, hasta dónde, qué cantidad de probabilidad se acumula hasta ese valor A. Yo pregunto eso. Y esa es una definición. Entonces, la acumulación viene desde que yo tomo todos los valores de esa variable aleatoria, que puede venir de menos infinito, numerable o no numerable, y llega hasta A. Y cuando tomo toda esa sumatoria, esa agregación de probabilidades, eso es la definición de la función acumulada. Y por eso se llama acumulada, porque acumula, porque agrega todos esos valores. Saquemos algunas propiedades y después dibujémoslas. Dibujemos un caso. Creo que debo haberlo dibujado en el manuscrito, pero si no, igual está en el ROS. Me acuerdo que de hecho creo que saqué el mismo ejemplo del ROS, o si no, lo saqué de otro libro. O si no, es muy parecido, lo inventé ahí, no me acuerdo. Lo hice un par de semestres atrás, digamos. Entonces, imaginémonos, por definición, nosotros dijimos que la función acumulada de distribución de la variable aleatoria X en A es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que A. ¿Qué características tiene entonces de tan solo observar esto? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, lo primero que uno pudiera observar es que es positiva, porque es una probabilidad. No solo es positiva, sino que además es menor que 1, está entre 0 y 1, ¿ya? Pertenece a 0 y 1, es una probabilidad. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo escribámoslo al tiro como límite? ¿Qué pasa cuando yo calculo el límite de esa probabilidad, pero cuando ese A se va hacia infinito? ¿Qué es lo que debiera pasar? Bueno, ¿Que tiende a 1? Exactamente. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque está tomando todo el rango. Acuérdense que tomamos el espacio de muestra, que puede ser perros, gatos, caras, sellos, colores, lo que sea, y los convertimos en valores numéricos, reales o z. Y si estamos acumulando desde el menos infinito, porque lo lanzamos a una recta numérica, y si estamos acumulando del menos infinito hasta a, cuando yo digo ahora si el a se va a infinito, estamos acumulando entre menos infinito y más infinito. Entonces estamos poniendo necesariamente todos los valores. Si hacemos el paralelo con los eventos, es la probabilidad del evento, que el evento sea igual al espacio muestra, y esa probabilidad es 1. Entonces eso el límite tiende a 1. ¿Ya? Necesariamente. Y por otra parte, si es que ahora hacemos de nuevo esa abstracción y ocupamos la misma nomenclatura de límites, si es que yo hago muy chiquitito, no en términos de 0, perdón, hice mal la flecha, no que muy chiquitito, sino que me voy al otro extremo, si es que la empieza a bajar. Si es que la empieza a bajar y se va hasta menos infinito,
en realidad lo que voy a hacer en algún punto, por eso es un límite, es que va a ser nulo. No va a tener ninguna probabilidad. Y en el límite se va a anular. ¿Ya? Por supuesto, también hay algunas cuestiones que salen de, digamos, directo, que esa ustedes ya la conocen. ¿Qué pasa si yo hago la probabilidad de que A sea, de que la variable aleatoria X esté entre un cierto rango? Y eso uno, por supuesto, pueden ponerlo como los dos conjuntos, y esos dos conjuntos, como en la línea recta, hacen la misma operatoria de conjunto y la pueden convertir en dos pedacitos de función distribuida, acumulada distribución. ¿Ya? Se los dejo ahí. Lo otro también que, bueno, es positivo, y lo otro que también es que no sé si le aparecen como 5 o 6 o más propiedades, pero también lo otro que es creciente. ¿Ya? Es creciente. A mí, así lo ponen en los libros, a mí me gusta hacer un poquito más, de hecho ahí lo vamos a ver, es en realidad estrictamente no decreciente, en realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces cuando son discretas queda plana por un rato, y eso no es creciente en el sentido estricto, ¿ya? Pero es, en términos prácticos, es no decreciente, ¿ya? Después de eso, a mí me gustaría que con algún ejemplo más adelante pudiéramos ver un número, pero más que eso, esas propiedades, estas 5 o 6 propiedades, depende de cómo uno las escriba, son válidas para todas las variables aleatorias. Hasta este momento no he dicho si es discreta, si es continua, son válidas. Esta función de distribución tiene estas propiedades siempre. Es así. O sea, en menos infinito se va a 0, es creciente, y en más infinito se va a 1. O sea, ya se están imaginando algo como un cerrito, ¿no? Como un cerrito como que uno se va a subir a un cerrito y ese cerrito tiene una meseta en el 1 y tiene un valle en el 1 hacia infinito y un valle en 0 hacia menos infinito. Y en algún punto sube. ¿Cómo sube? No tengo idea. ¿Ya? Pero tiene esa estructura. Esa es esa función, tiene esa estructura. ¿Ya? La vamos a dibujar con un ejemplo chiquitito que voy a tratar de abrir ahí el PDF o el libro y se los pego acá en la pantalla. Pero veamos ahora, para poder llegar a un ejemplo, veamos las variables aleatorias discretas. Necesariamente me voy a tener que pasar a la otra clase, no importa, pero comencemos por lo menos con variables aleatorias discretas. Las variables aleatorias discretas. Vamos a hacer una... perdón, chiquillos. Vamos a hacer lo siguiente. Las variables aleatorias discretas son un mapeo desde un espacio de muestras que describe un experimento cuyos eventos son finitos o infinitos, pero enumerables, y hace un mapeo hacia un espacio vectorial normado enumerable, en particular Z o N, o algún subconjunto de ellos. ¿Ya? Entonces son variables aleatorias que son números enteros, básicamente. Eso es. ¿Ya? ¿Cómo se hacen estos mapeos? ¿Cuál es el ejemplo típico? La moneda. Cara o sello, 0, 1. Las caras del dado con el número de la cara del dado, por ejemplo. ¿Ya? Y hay mucho más. Colores se cambian por números o cualquier otra cosa. ¿Ya? O sea, hay muchas formas de transformar. Después de eso, necesitamos también hacer una definición. Una variable aleatoria, entonces voy a una variable aleatoria discreta, para no escribir digamos, lo que dije en palabras, además están los apuntes, hace un mapa entre un experimento con espacio de muestra discreto, numerable, digamos, numerable, finito o infinito, hasta Z o N. O subconjuntos también, ¿cierto? O subconjuntos. Y ese mapa y esa variable aleatoria, adicionalmente uno puede hacer una cierta definición, que es como es un punto, ojo lo que estoy diciendo, no es un continuo,
Cada evento es un punto, es el 1,1, el 6,4 de los dados. Son eventos discretos que pasan a tener un número de 1 a 36, por ejemplo, en los dos dados. O cualquier cosa, pueden ser de a 2 en 2, lo que sea, puede ser la suma de los dos lados, alguna función de eso. Ya estamos en el mundo de los números. Pero cada uno de esos eventos tiene asociada una probabilidad puntual. Y es ahí donde surge la probabilidad de masa puntual o la probabilidad de masa. De cuál es la probabilidad de la variable aleatoria en ese punto. Y a diferencia de la F grande, que es una acumulación, en este caso no lo es, sino que es de un punto. Y por ende, en el caso discreto le vamos a llamar puntual de masa. Ustedes ya saben el continuo que se llama densidad y es la F chica. Pero estamos en la discreta, así que veamos. Y su definición es que vamos a hablar de la probabilidad de que la variable aleatoria tome un cierto valor k, la variable aleatoria x tome un cierto valor k, y le vamos a llamar, y por definición es que la probabilidad que la variable aleatoria tenga ese cierto valor k. La van a encontrar tal cual en otros libros y en los libros que a veces no le llaman P chica para no confundirse con la probabilidad, sino que le llaman Q. A veces tampoco a veces le llaman, también le llaman el X chico, ¿ya? El X chico es el argumento, no se confundan. Yo le pongo K para que se entienda que es un número entero y para que no se confundan porque produce muchas confusiones, sobre todo en los ejercicios, ¿ya? Pero esto que está acá es simplemente, lo importante acá es que sepan que se trata de la probabilidad en un punto discreto, ¿ya? Y esa probabilidad en punto discreto se le llama, en el caso discreto, probabilidad puntual de masa o probabilidad de masa, que es el equivalente a la densidad en las continuas que ya lo conocen, pero formalmente acá no la hemos visto. Después de eso, ¿qué cosas hay que saber? Si yo tomo y acumulo todos los posibles valores de K, ¿qué creen ustedes que debiera pasar? Si yo sumo todos los posibles valores de K, si yo sumo todos los 36 posibles eventos, Que debería sumar 1. gracias, súper bien, debe sumar 1, porque estoy tomando todos los posibles valores, el universo, es decir, ahora estoy mapeando ese mapa que antes teníamos del espacio de muestra. La probabilidad del espacio de muestra es 1. Esa propiedad se transfiere acá, pero ahora en este mundo puntual. Es decir, si uno lo pudiera escribir, si uno lo escribe en el fondo de alguna forma, interesante es que la sumatoria de la probabilidad puntual de masa en los valores K para aquellos P de X de K que son mayores que 0, esa es una forma de escribirlo. Hay gente que ya se pone a escribirlo como valores enteros, cara de palo, pero en genérico puede ser no necesariamente entero, se lo digo así, vamos a ocupar puro entero y puros naturales, pero a veces 2.5, 3.5, 4.5, y a veces gente lo hace así, ya no necesariamente son enteros. Pero déjenme, lo escribo así porque eso que está ahí es general, y eso que está ahí para todos los casos en los cuales eso es posible, entonces esto es 1, y esto equivale al hecho de calcular la probabilidad de el espacio de muestra, ¿ya? Si nos volvemos al mundo, a nuestro mundo de espacio de muestra, que es súper intuitivo. Entonces, me quedan 2 minutos, y denme pocos segundos porque voy a abrir no voy a abrir el libro porque el tema del copyright no me lo deja, pero debo necesariamente haberlo escrito dentro de el apunte escrito. Ya, acá lo tengo. Voy a pegarle un pantallazo ahora para no gastar tanto tiempo en escribir. Dejen que abra. Hagamos este ejemplo. A ver, ¿cómo era? Windows Shift S. Sí. Hagamos este ejemplo. O sea, hagamos entre comillas, pero no lo voy a escribir, sino que me lo estoy copiando. Va a ser mi misma letra, digamos.
pero no lo quiero copiar del libro por razones de copyright, digamos. Pero vamos a ese ejemplo. Imagínense esto, si no es del Ross, es de algún libro, ¿ya? O si lo inventé yo, sí, súper simple. Imagínense 3 puntos. Imagínense 3 eventos, ¿ya? 3 eventos. Y estos 3 eventos son 1, 2 y 3, ¿ya? Ya, muy simplón. Donde la probabilidad puntual de masa de cada uno de esos es 1/2, 1/3 y 1/6. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Dibujar f. Grande, la función acumulada de distribución. ¿Ya? Lo voy a... Ustedes ya lo tienen los apuntes, pero voy a ir de a poquito por aquellos que no lo estén mirando, porque están mirando la pantalla, pero quiero ir de a poquito para explicarlo. Hay que analizar, ya lo tengo aquí en pantalla, digamos la mía, pero hay que analizar entonces qué pasa en cada uno de los intervalos. De hecho, ¿sabes? Mientras lo puedo copiar de acá, digamos, lo puedo hacer al tiro el dibujo. Profesor, ¿qué le puso al medio de los paréntesis de la F grande? Un puntito, es para que Un digamos que es una punto. Ah, función de algo. pensé que era un menos, me confundía. Gracias. No, ese es un puntito, ¿ya? Ese es un puntito. Entonces, supongamos ahora que acá tenemos la variable aleatoria. La variable aleatoria, disculpen el dibujo, puede tomar, ¿saben qué? ¿Para qué los demoro tanto? Control Z, control Z, control Z. Y voy a copiarlo, chiquillos. Vamos a analizarlo en palabra con el mono en la mano. Ustedes ya saben la forma, esto está acá. Miren el siguiente tema. Cuando la variable aleatoria aún no llega al valor de 1, lo voy a poner con otro colorcito, cuando aún no llega, que es este caso que está acá, cuando uno llega a 1, no ha sumado nada. Es decir, estamos por acá. ¿Ya? No ha pasado nada, justo hasta antes de 1. Pero cuando se activa el 1, y hasta justo antes de 2, en esta zona, se activa el primer cajón de probabilidad. Y ese cajón, por definición, es un medio. Porque eso lo inventamos nosotros para poder hacer el dibujo. Y sube, por ende, a un medio, como está ahí. Después de eso, exactamente el mismo análisis. Después de 2, se sostiene en un medio hasta justo antes de 2, pero después cuando llega a 2, y aquí es donde está el paso clave, quizá en el primero también, pero en el segundo el paso es clave, lo que hay que darse cuenta es que no es que sea un tercio, y ahí por favor ojo con eso, sino que es un medio más un tercio. ¿Ya? Porque acumula los dos valores hacia atrás. Acumula el valor de 1 y acumula el valor de 2. Y se pega el segundo salto. Ese que está aquí. Finalmente, con el mismo análisis, llegamos a 1. Es decir, el último valor, porque eran 3 valores posibles, ya se acumula y se suma un medio más un tercio más un sexto. Y llega a 1 en este punto de acá. Entonces, fíjense la forma de este bicho. Es así. Esa es la forma típica. Y esa forma típica se llama forma de S. ¿Ya? La forma de S, muy típica en este. Claro, esa está medio cuadriculada, por eso le hablaba de que era no decreciente. En estricto rigor, los libros ponen creciente, pero no necesariamente, a veces no crece. Por ejemplo, aquí no crece. No, aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Ya? Entonces, depende. Pero lo que sí se puede afirmar es que no decrece nunca. Fundamental poder que entiendan esto en términos gráficos, en términos conceptuales, que acumula probabilidad, el mapeo de las variables aleatorias. Y bueno, eso chiquillos, ¿saben? Me acaba de lanzar el aviso de que digamos, llegué al tope del tiempo. La otra semana, les pido no se asusten, ¿ah? Y le avisen, lo voy a poner en el Canvas. Les voy a hacer un pequeño control sin nota. Un control chiquitito. Antes de partir la clase. ¿Ya? Para que accedan a la clase. Y van a hacer, no sé, 6 preguntas, algo así. Pero lo que quiero es justamente preguntar
todos estos conceptos que los dejamos, porque son relevantes estos conceptos. O sea, si no estamos con estos conceptos claros, hay que saberlo. Y eso lo voy a dejar para mí, para tener un feedback de cómo están entendiendo. ¿Ya? Porfa, respondanlo, obviamente, lo mejor que puedan, porque la idea es no porque le ponen y después, no. O sea, mejor que lo dejen en blanco, de hecho, les pido. ¿Ya? Sí. Vale, sí, ahí les pongo décimas, no hay problema. No hay problema. Déjenme armarlo. Va con mismo Canvas, va a ser cortito, 10 minutos, 15 minutos. Y la idea es que tomemos los conceptos principales. ¿Ya? Entonces, chiquillos, lo habitual, llegamos hasta acá. Voy a continuar la otra clase. Les pido, había 3 archivos. Hay 3 archivos. Vamos a terminar con este mismo nivel de detalle de ver el parte 2, que vimos el parte 1. Parte 1, primer archivo. Parte 2, el segundo archivo, que es el que estamos viendo ahora. Me faltó una parte. ¿Ya? Por supuesto, las variables aleatorias voy a mencionar el experimento, pero todo el desarrollo matemático me lo voy a saltar porque ya lo tienen. Un poco el álgebra, si tienen alguna duda, nos podemos meter, pero nada más. Pero la parte 3, les pido muy por favor que la miren en detalle. Voy a tirar en esa digamos, en esa parte de preguntas. Les voy a lanzar un par de preguntas de ahí también. ¿Ya? A pesar de que no las hayamos conversado ahora, como parte del contenido, porque necesito sobre todo que entiendan el condicionamiento. Condicionamiento, el análisis conjunto de 2 variables aleatorias. ¿Ya? Hay una pregunta ahí. Sí, es sin nota. Carolina, que hay una pregunta ahí, es sin nota, así que es como para que entren al link. Así que cuando se metan al link, son 10 minutos, si no es nada grave, ¿ya? Son 10 minutos, no es nada grave, ¿ya? Entonces, lo pueden tomar en cualquier momento. Si lo que yo les estoy pidiendo es, más que nada, si no saben, la dejan en blanco o la responden mal, pero no le pongan solo o B, B, B o C, da lo mismo, para poder yo tener feedback de qué cosas tenemos que reforzar. Bueno, así que eso, lo pueden hacer también en cualquier momento. Si es como se llama el syllabus, no lo puse ahí, pero es como una evaluación. Eso de evaluación para mí se llama formativa, no son sumativas. Las sumativas son las con nota y que están por calendario y toda la cuestión. Estas otras son, yo sé, no les puse fecha ni nada, pero son para yo tener feedback y para poder tener, que me cuesta tanto, porque en persona yo los molesto y converso con ustedes y nos quedamos trabajando después de clase, pero acá no, ¿cómo hago eso? No puedo y veo algunas caras, no veo todas las caras, entonces no sé si están teniendo dudas o no. Entonces aprovecho esa instancia y les pido ahí, van a ser 10 minutos, ¿ya? 10 minutos y me dejan a mí el feedback para poder ver dónde hay errores y eso, dónde estoy explicando mal o dónde no se está entendiendo, ¿ya? Eso, chiquillos. Y en todo caso, igual les voy a dejar material nuevo, ¿ya? Les voy a dejar material nuevo para que porfa lean el material. Recuerden siempre, el material manuscrito tiene la materia y algunos trucos que no están en el ROS, pero también hay mucho detalle teórico que sí está en el ROS que no está en los apuntes. Así que siempre el ROS es el libro guía para estos primeros capítulos. Para ejercitar en el capítulo 2 y el 3, el Gasmuri, que también está digital. Por supuesto, para guiar su lectura, lo que yo les paso en manuscrito, y por supuesto para discutir, que los llamo a discutir lo más posible. Yo para eso estoy acá, cuando cuando estemos en esta instancia. ¿Ya? Eso, los dejo. Voy a ponerme a editar el video, se lo subo en un ratito cuando termine de procesarlo, y les subo también el material. ¿Ya? Oh, profe, gracias. No, gracias a ustedes, chiquillos, que estén súper bien. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté Profe, bien. hasta luego. Chao, profe, mucho éxito. Chao, profe, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, chao.